Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco nueva vez con ustedes. Bueno, aquí estamos con Aníbal. Aníbal, antes de entrar en el tema de hoy, es bueno señalar que en fin de cuentas, la cumbre con la exclusión de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela fue derrotada. Y la posible asistencia de Honduras, Brasil, que iban a ser muy contestataria dada la presencia militar. Y las ausencias proclamadas previas sí. de México y de México y de Colombia. De Colombia. Pero además, con todo lo que genera la ocupación militar del Caribe por los Estados Unidos de Norteamérica y sus acciones criminales. Bueno, una victoria de los pueblos, lo que indica que las cosas están cambiando y en grande cada vez más. Eso te dice que ya América Latina no es el patio trasero de Estados Unidos. Ya eso dejó de serlo. Claro. Porque, bueno, el tema de hoy sí guarda relación con el tema de cuando ellos tenían bastante control y podían considerar a América Latina como el patio trasero, con la excepción de Cuba. Cuando Estados Unidos proclama no otra Cuba en el Caribe, que no era otra Cuba, era no otro país independiente, no otro proceso de autodeterminación en ninguna parte del continente y mucho menos en el Caribe, su frontera imperial. Y vamos a comenzar por ahí, porque así lo prometimos la vez pasada, que hay temas que hay que analizar para entender el presente y la propia situación de la izquierda, de las fuerzas transformadoras, a partir de lo que ha acontecido en los últimos 60 años en el país. La Cumbre de las Américas surgen como frente al desprestigio de la OEA y frente al nacimiento de la CELAC. Entonces, Estados Unidos estaba quedando fuera de los organismos de América Latina. Y entonces ellos crearon la Cumbre de las Américas. Clinton. Sí, pero queriendo manejar quiénes participan y quiénes no participan. Claro. Se le dieron la primera, pero ya no se pudo. Ya no se puede. Bueno, pero vamos al tema concreto en su primera parte. Los propósitos de la invasión militar de los Estados Unidos del 65, a partir de que la lucha contra el golpe de Estado, derrocamiento del gobierno de Bush, anulación, archivamiento de la Constitución del 63, logra una victoria espectacular, difícil incluso de lograr en otros procesos del pasado, porque en 3 días se logró derrotar a las fuerzas militares del país que hacían resistencia, que habían dado el golpe y que hacían resistencia. Y eso fue el resultado de una conjunción, una confluencia del pueblo que venía luchando en el escenario de las calles, ¿no?, de nuestro país, con las huelgas, la protesta contra el golpe, y un sector militar honesto, democrático, con una visión que concluye también abrazando la autodeterminación. Y eso derrota el aparato militar que formó los Estados Unidos en la primera intervención del 16. De eso se trata. La intervención del 16. Que bajo la sombrilla de la política, de la doctrina Monroe, Estados Unidos invadió varios territorios de América, del Caribe, fundamentalmente.
ahí estuvimos nosotros. Y nosotros quedamos como, En su plan de expansión, exactamente, como imperialismo emergente. nos quedamos como una neocolonia de Estados Unidos, formal. Eso duró aproximadamente 30 años, pero eso comenzó a hacer agua. Y ya la quiebra de ese sistema de dominación Más de 30, política, realmente, más de 30, porque fue desde el 24, con- del 16 intervienen 8 años de presencia directa militar de los Estados Unidos. Sí. Formación del ejército Casi tutelado 50, por casi Estados 50 Unidos, años. la Guardia Nacional casi. sí, porque eso comienza a presentar crisis, ese sistema neocolonial, con la expedición de 1959, 59. que aunque no derrotó militarmente a Trujillo, pero sí políticamente. Y ahí es que Estados Unidos ve que ya el modelo no va, participa, se adelanta a los grupos progresistas para salir de Trujillo y mantener el control. Y más o menos lo logra, porque los que participan en el ajusticiamiento de Trujillo habían era gente vinculada a los Estados vinculado a la CIA. Sí. Y cada vez que se estudia se ve que era una conspiración organizada por la CIA. Fue un ajusticiamiento del tirano preventivo de un cambio profundo Efectivamente. hacia la democracia y hacia la autodeterminación del país. Efectivamente. Pero eso no pudo contener el proceso ya de cambio que venía el No, país. a donde se le desencuaderna el problema es cuando triunfa Bosch en las elecciones que no era su candidato, ¿no? Cuando triunfa Bosch y sale esa constitución de Bosch, que entonces esclarece, marca diferencia entre lo que es el pueblo trabajador, el imperialismo por un lado, y sus asociados en el país, ¿sí? Esa oligarquía asociada, y por eso se inicia la conspiración. Dan el golpe de Estado, no lo logran. No logran estabilizar el golpe, No. le dura 2 años. Sí, y estalla la guerra del 65, una guerra eminentemente popular, y eso lo obliga a ellos entonces a producir una invasión desproporcionada para la población. Pero para dominicana. que se entienda bien, la lucha contra el golpe, a partir de una confluencia del PRD, de un sector del socialcristianismo con actitud democrática, antigolpista, y de las izquierdas, los 3 troncos de las izquierdas, logran una determinada situación colocan al triunvirato en condiciones de ingobernabilidad, que es lo que posibilita que los militares, especialmente bajo el liderazgo de Fernández Domínguez, que estaba muy cerca de Bosch y que había sido sacado con Bosch del país hacia Puerto Rico, ese sector, primero pequeño, comienza a crecer en el seno de las Fuerzas Armadas y forman el movimiento constitucionalista. Sí, porque Con la idea de un contragolpe. Porque hay que destacar la participación en todo este proceso de la izquierda dominicana, que aunque era pequeña, Bueno, el 14 no era pequeño, el 14 era una fuerza grande. atinó a tomar las decisiones correctas en ese momento de la coyuntura, supo entender la coyuntura. Asumió la bandera del restablecimiento del gobierno de Bosch y la bandera programática de la Constitución del 63, algo sumamente importante. Sí. Eso produce la confluencia con el sector militar, que intenta un contragolpe democrático, pero que al precipitarse por una serie de factores, ¿no? Y ellos tenían la consigna que si descubrían algo, las fuerzas del poder y del enemigo actuaban como quieran, que no tuvieran dadas todas las condiciones. Y eso llevó a que la acción militar de los constitucionalistas confluyera con todo el torrente popular y se convirtiera en insurrección. En una insurrección fulminante. En la batalla del Puente se decide la victoria de esa revolución democrática.
ya con un proceso de conformación de nuevas fuerzas militares, Sí. que eran el resultado de los constitucionalistas, soldados constitucionalistas y del pueblo armado. Entonces ya estaba el poder imperial de los Estados Unidos estaba frente a una revolución de profundidad democrática popular. Y dijeron no. Porque evidentemente eso iba en contra de su determinación. Era un acto de autodeterminación del país. Y ahí ese fue el propósito inicial de la invasión. Sustituir al viejo ejército e impedir el triunfo de ese proceso. Restablecer el sistema neocolonial. Claro. Restablecerlo. Y ese fue un proceso sumamente sangriento. Hay cosas que son extraordinarias que uno ve. En esa época, hay que pensar que en esa época el país tenía unos 4 millones de habitantes. Sí. En la capital no había entre 450.000 y 500.000 habitantes. Esas son las proyecciones que se hacen, porque estaban a mitad de década. Claro. Y el censo se hace de cada 10 años. O sea que era una población relativamente pequeña, era manejable. Una revolución en los zapatos de ese monstruo poderoso que tenía toda la plenitud del poder en esa época, que también hay que señalarlo. No era su fase de decadencia como No. ahora, era su fase de auge. Sí, sí. Y de control, de gran control del continente, con la excepción que fue la señal que ellos captaron de Cuba, en términos de proceso de nueva independencia. Pero no tenían otra oposición en América Latina, seria. Claro. Sí, todos los países. No, y a escala mundial tenía mucha hegemonía, aunque existía el campo socialista. De todas maneras, como concluye la Segunda Guerra Mundial con un determinado pacto, nuestra América era un área de influencia no tocada de los Estados Unidos de Norteamérica. Exacto. Era, de hecho, lo que ellos definieron como su patio trasero, se aceptaba internacionalmente la hegemonía de Estados Unidos sobre el resto de las Américas. El número de soldados que participaron en la invasión se dice que de 42.000 soldados. Justamente el número de las fuerzas militares internas que habían sido derrotadas. Exactamente, o sea, ellos suplantaron las fuerzas trujillistas, neocolonialistas, por su propia... Sí, el ejército que ellos crearon. Exactamente. El ejército que ellos crearon y que en el periodo de Trujillo, con la colaboración de Estados Unidos, se moderniza y se constituye en un ejército relativamente fuerte para las condiciones del país. Ese fue el ejército que fue derrotado. Primer propósito, parar esa revolución, contenerla. Segundo propósito, sustituir ese ejército e imponer de ahí en adelante, y vamos a entrar en eso en el próximo bloque, de ahí en adelante, imponer un proceso contrarrevolucionario de mucha profundidad, que me parece, y fue la idea que tuvimos en el programa pasado, merece un examen y una reflexión de mucho más profundidad que la que se ha hecho para entender el cuadro actual del país y lo porqué del retraso que tiene la República Dominicana en relación con otros procesos que se están dando en nuestra América, en otra parte del mundo, en este momento de decadencia y declive de los Estados Unidos del sistema imperialista occidental. Vamos a pausar para entrar entonces en la contrarrevolución propiamente dicha. Cuidado, tiro al blanco.